Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por siempre la calurosa y cálida bienvenida habitual. Muchas gracias y un gusto de verles. A todos los que están conectados y con su cámara activa, les mando un cariñoso saludo ahí a don Julio, a don Adiel, Andrés, María Isabel, a la Jimenita, a mi papá y al resto, obviamente, un fuerte abrazo también. Vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Timoteo. Estamos en el capítulo 2. El capítulo 2 es difícil dentro de la carta de 1 Timoteo y hoy día vamos a enfrentarnos a una serie de textos que son complejos. Ya hemos avanzado un poquito, no vamos a leer todo el pasaje, vamos a leer solamente la segunda parte a modo de resumen, quizás para los que no han podido estar. Voy a resumir un poco quizás, un poco más. La parte quizás más básica, fundamental a recordar es que 1 Timoteo tiene como propósito principal exhortar y animar a Timoteo a que corrija las falencias en la enseñanza en Éfeso. Ahí se está enseñando una diferente doctrina y esa diferente doctrina está causando obviamente problemas, como es siempre cuando se enseña una diferente doctrina. La contraparte de esa expresión, diferente doctrina, es la conocida frase sana doctrina, la saludable doctrina, que es lo que tiene que prevalecer. Todo el capítulo está relacionado con esto, todo el libro de 1 Timoteo está relacionado con esto, y de hecho la raíz de la palabra enseñar, ¿verdad? Ya sea enseñador o maestro, enseñanza, esa raíz aparece 16 veces solamente en 1 Timoteo, y vamos a ver después las referencias, hoy día las vamos a ver, las tengo aquí, porque es importante. Capítulo 1, entonces, la introducción de la carta, donde prevalece, se impone la idea de la necesidad de corregir y de erradicar la mala enseñanza. Esta enseñanza, hemos visto hasta ahora, se asocia con historias, con mitos, genealogías interminables, y más adelante por la carta y también por 2 Timoteo, e incluso Tito, podemos ver que, por ejemplo, cuando se habla de genealogías, se habla de genealogías judaicas. En 2 Timoteo se habla de otro contenido de la falsa enseñanza que habla de la resurrección que ya se efectuó. Así que hay una serie de elementos que tienen que ver con el contenido de lo que se está enseñando. A eso hay que agregarle, o quizá el hecho de la inclusión de esta falsa enseñanza, también hay ideas relacionadas con la creación, con los orígenes, como uno puede entender la referencia de Adán y Eva, la referencia al matrimonio, algunos prohibirán casarse, dice el capítulo 4 de 1 Timoteo, toda esa clase de enseñanza difiere y va en contra, no se ajusta a las sanas palabras, como dirá Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese contexto que el capítulo 2 comienza con la expresión exhorto ante todo. Dijimos que la expresión que falta aquí, ¿verdad? En la Reina Valera, por lo menos, no he chequeado todas las traducciones aquí, he estado tan ocupado estudiando el pasaje y en sus idiomas originales y otras fuentes primarias de la época que realmente no he comparado con otras traducciones en español ni en inglés, pero sí dijimos que esta pequeña conjunción se omite en la Reina Valera, donde realmente debería decir aquí algo como por tanto. Eso no se incluye. Y esto es importante porque lo que hace esta pequeña palabrita es vincular, ¿verdad?, lo que ha dicho Pablo en el capítulo 1 y lo que va a decir en el capítulo 2, en vista de lo anterior, ¿ya? En vista de lo que hemos dicho. Exhorto primeramente a que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres, y Pablo aquí lo que exhorta es que
eh, la oración se haga en favor de todas las personas. ¿Okay? Dijimos que la expresión aquí no es, dice hombres, en la Reina Valera, en griego es panton anthropon, por todas las personas, y Pablo incluye a los reyes, a los que están en autoridad, porque obviamente eso es importante, y luego indica que esta oración es importante para que vayamos a través de nuestra vida de manera quieta y reposada, con toda piedad y honestidad. ¿Okay? Piedad es un vocablo que habla de la reverencia, podríamos asociarlo con el temor del Señor, una manera reverente de vivir, de relacionarse con Dios. Honorabilidad tiene que ver, bueno, como dice la palabra, más que honestidad es honorabilidad, pero quieta y reposadamente no son tanto vocablos, ¿verdad? Hoy día se ora mucho, oremos por el presidente para que podamos vivir quieta y reposadamente. Muchas veces eso es que lo asociamos con no querer tener ningún problema, pero la expresión quieta y reposadamente, especialmente el vocablo que aparece aquí al final del versículo, o sea, en el capítulo 2, cuando Pablo habla de que vivamos emeron kai jesugion, ese vocablo reposadamente jesugion, es un vocablo que también aparece, lo vamos a ver después también, porque vuelve a aparecer en el pasaje, y no se asocia tanto con con estar libre de problemas o cosas así, más bien es una vida que tiene que ver con una conducta que no genere controversia, que se asocia con el testimonio hacia los demás. Pablo ocupa de esta manera, tanto en primera como en segunda Tesalonicense. Y entonces pues, llegamos al versículo 8, donde Pablo vuelve a ocupar esta pequeña palabrita, para vincular lo que ya ha expresado hasta el versículo 7. Y aquí lo que hace Pablo es expresar lo que él quiere, lo que quiere que se haga. Ahora se dirige a hermanos y hermanas, porque obviamente la congregación o congregaciones de Éfeso están enfrentando diferentes circunstancias que afectan tanto a hermanos como a hermanas. En el caso de los varones, Pablo quiere que ellos oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Uno puede entonces deducir que el resultado de la mala enseñanza es la generación de discusiones, como ya se ha sugerido en la carta, discusiones, argumentaciones que no llevan a ninguna parte, que impiden el avance de la obra de Dios. Más bien, dice Pablo, lo que debería ocurrir es que la iglesia ore. Que los hombres, los varones, aquí en este caso, oren levantando manos santas. Y en el caso de las mujeres, el versículo 9, Pablo dice, de la misma manera también las mujeres, asimismo, de la misma manera también las gunaicas, las hermanas, las mujeres, las esposas. En griego, guné puede ser tanto esposa como mujer. Y es muy posible que aquí el tema tenga que ver también con la oración. Es posible que sean las hermanas que están envisionadas aquí en cuanto a la oración. Sin embargo, la diferencia en la exhortación pasa no por levantar manos santas sin ira ni contienda, sino más bien con algo que tiene que ver con una expresión que era muy evidente en los días en que la carta se escribe. Y hablamos de esto un poquito la semana pasada. Las mujeres, de la misma manera, las mujeres en catastolecos mío, en una conducta honrosa o una conducta honorable, con pudor y autocontrol, se vistan o se adornen o se ordenen ellas. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino, este es un adversativo muy fuerte, sino
como a mujeres que profesan piedad, ese es el orden, a través de buenas obras. ¿Okay? Aquí la Reina Valera dice con buenas obras. La frase con buenas obras va al final del texto griego y va con una pequeña preposición que indica agencia, es decir, sino más bien como mujeres que profesan piedad a través de buenas obras. Así que Pablo lo que está haciendo aquí no es cambiarle el closet propiamente tal. Pablo no está interesado tanto en su vestimenta per se. Tiene que cambiar esto, tiene que cambiar el corte de pelo y tiene que cambiar el vestido por uno barato. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que esta clase de atavío no va en armonía con mujeres que predican, profesan, hacen el vocablo aquí, profesar, que aparece aquí como evangelómenais, ¿verdad? La forma en que el verbo está conjugado. Evangelia se asocia con la idea de evangelio, ¿verdad? Es una palabra familiar. Tiene que ver con una profesión. Esa profesión, dice Pablo, esa profesión de mujeres que son piadosas se hace a través de buenas obras. Eso es lo que realmente adorna. Eso es lo que realmente hace o convierte a una hermana, en las palabras de Pablo, en una hermana realmente vestida de honor. En la idea de la vestimenta aquí, la ropa, esto ropa aquí no me gusta esta traducción. La palabra ropa katastolé deberíamos traducirla por la palabra comportamiento. Y entre paréntesis, esta es una de las cosas que hace Pablo en Timoteo. Él ocupa vocablos que se pueden asociar o se pueden interpretar de más de una manera. ¿Ya? Él ocupa vocablos que su campo semántico, su rango semántico invita a considerar más de un significado, lo cual obviamente complica la tarea del intérprete. Pero la expresión ropa decorosa, catastolecos mío, debería ser más bien en mi entender, debe ser un comportamiento honroso. Y el vocablo atavíen, que aparece aquí, aparece al final realmente del versículo, o hacia el final, después de la expresión con pudor y modestia. El peinado ostentoso, el oro y las perlas y los vestidos costosos nos dan una pista de qué clase de hermanas tiene Pablo en mente. Una esclava difícilmente se vestiría de esta manera. Vimos la semana pasada, alcanzamos a mostrar algo de esto. Este es un ejemplo, solamente hay muchos más, de un peinado ostentoso. Muchas veces estos peinados incluían piezas de oro o pedacitos de oro o hilos de oro y también perlas, lo que hacía que en un salón las reuniones de la iglesia serían muchas veces de noche, como uno puede ver en Hechos de los Apóstoles, a la luz de las lámparas, como ocurre en el caso de aquella reunión de iglesia donde Eutico se queda dormido. Piensen en lo que pasaba con estas mujeres peinadas de esta manera, su peinado estaría brillando y llamando la atención. Así que por una parte, aquí el llamado tiene que ver con una vestimenta y una clase de ornamentación que realmente invita más a que las personas centren su atención en la hermana vestida así, que centre su atención en Cristo, que es el centro de cuando la iglesia se junta, ¿verdad? Así que hay un tema aquí que tiene que ver con la ostentación desmedida. Y este es un tema que calza muy bien con lo que pasaba en los días de Pablo. En la cultura romana, el ideal de una mujer, el ideal de una esposa, era una mujer que se vestía, por ejemplo, con lo que se conoce como estola, y hay otra vestimenta más también, que era una vestimenta muy sencilla y muy modesta, digamos, no dejaba al descubierto partes del cuerpo que podían incitar o podrían servir para la incitación de la mirada masculina. Pero
Una de las cosas que mencionamos la semana pasada es que en esta época estaba apareciendo con fuerza, o ya se había expandido con fuerza, un movimiento que ha sido denominado la nueva mujer romana. Y este movimiento lo que hacía era querer desmarcarse de lo que era reconocido como decente en aquellos días. Es muy llamativo que estos códigos de conducta no fueron originados por el cristianismo, ¿ah? No fueron originadas por el cristianismo. Los griegos, los romanos, incluso los romanos deben escribir leyes para evitar que esta revolución feminista, podríamos llamarlo hoy día, que muchas veces implicaba una revolución sexual también, el hecho de hablar más públicamente en otros lugares, había llevado a muchas mujeres a abandonar la posición que se esperaba dentro de una familia noble romana. En una familia romana, la esposa debía ser un ejemplo de castidad y de honor, porque ayudaba al esposo a construir honor. Aunque el esposo podía tener relaciones sexuales con esclavas de la casa y con otras mujeres, no que una mujer, que una esposa hiciera eso, era incluso castigado con la muerte. Y surge este movimiento. Y este movimiento, una de las características que tenía era la vestimenta costosa y lujosa. Mencioné la semana pasada, cuando Pablo habla justamente en 1 Timoteo, habla de aquella viuda que se entrega a los placeres. Dijimos la palabra placeres es la palabra lujo. ¿Ah? Se entrega a los lujos, quiere vivir en lujos. Una de las cosas que uno ve hoy día, por ejemplo, de los narcotraficantes, es que las características que ellos tienen es que les encanta el lujo. ¿Sí? Les encanta el lujo, una cosa que es absolutamente casi enfermiza. Bueno, algo así era lo que se proyectaba. Una mujer, una hermana en la iglesia local, vestida de esta manera, estaba mandando un mensaje. Estaba diciendo, yo quiero ser reconocida como una mujer más independiente, más poderosa, que no cae en el sistema patriarcal de aquella época. No estoy en contra de que una mujer sea independiente ni esas cosas, pero estoy explicando lo que era el contexto cultural de aquella época. Y una de las cosas que Pablo hace constantemente aquí es de mantener la diferencia de la iglesia. Por una parte, la iglesia es libre de los, como vimos cuando estudiamos Gálatas, de los rudimentos de este mundo. Por tanto, en una casa, cuando se reunía una iglesia local, estaban los esclavos y los amos y las esclavas y ex prostitutas y señoras casadas y doncellas, etcétera. Todos estaban juntos participando del culto, diríamos nosotros. Eso era algo absolutamente revolucionario. Que Pablo abocara por la humildad, por ejemplo, algo que no era visto como una virtud en el mundo greco-romano, sino más bien como una debilidad. Que la iglesia proclame la humildad como una virtud era algo sencillamente revolucionario. Que en el caso judío las mujeres pudieran aprender. Una mujer judía no era enseñada en la ley, pero la mujer cristiana aprende, es enseñada. Todas esas cosas marcan una diferencia entre la iglesia y los rudimentos del mundo, aquellas cosas que el mundo entendía como parte de su cosmovisión. Pero al mismo tiempo, Pablo también era cuidadoso en que los creyentes y la iglesia mantuvieran una manera de vivir que no generara un impacto negativo innecesario. Un impacto negativo innecesario. Y me parece que ese es el contexto que aquí también hay que tener en mente. Recuerdo lo que Pablo pide, orar por todos para que vivamos quieta y reposadamente. La iglesia no debía convertirse, que una iglesia, por ejemplo, local, tuviera a hermanas vistiéndose de esta manera y actuando de la manera en que estaban actuando, al fin y al cabo se terminaba convirtiendo en un mal testimonio para los de afuera, que era algo a lo cual Pablo siempre buscaba buscaba siempre con mucho cuidado animar a los hermanos. Algo similar con lo que pasa en Corinto, cuando el tema de los dones está ahí generando desorden, ¿verdad? Las lenguas mal usadas, el desorden que se producía en la iglesia local por causa de esto. Pablo dice, si entra alguien a su iglesia, van a pensar que están locos, ¿verdad? Y ese tenía que ver entonces con un mal uso de aquellos dones.
Este es el contexto, ¿verdad? Estas hermanas probablemente están influenciadas por las falsas enseñanzas. Dijimos la semana pasada también que las hermanas jugaban un rol en la difusión de las falsas enseñanzas que estaban apareciendo en Éfeso o que se estaban transmitiendo en Éfeso. Una de esas falsas enseñanzas posiblemente tenía que ver con la idea de no casarse y no tener hijos. Esta era una de las características de la nueva mujer romana, el no querer tener que procrear, el no tener que criar o tener hijos. Era algo que incluso atentaba contra los cánones de la belleza que se quería imponer por estos círculos y por estas tendencias. Si eso es así, entonces hace mucho sentido que Pablo incluya la frase como, por ejemplo, pero se salvará engendrando hijos. Que uno dice, ¿qué tiene que ver este texto y cómo calza este texto con el pasaje o la idea que el apóstol viene desarrollando? Bueno, llegamos al versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es probablemente uno de los versículos más complicados, tiene un vocabulario difícil y también se ha usado para diferentes lados, para tratar de justificar ciertas maneras de entender la manera en que las hermanas participan en la iglesia local. Históricamente este es un versículo que se ha usado para decir que las hermanas deben estar en silencio, juntamente con 1 Corintios 14, otro pasaje que también se incrusta dentro de un contexto de desorden y de algo que afecta al testimonio de la iglesia local. Voy a intentar, con la ayuda del Señor, poder explicar estos versículos de la mejor forma posible, teniendo en cuenta el contexto de la carta, el contexto del capítulo, el contexto cultural y el lenguaje que, por supuesto, el apóstol Pablo está utilizando. Lo primero que vamos a ver en el versículo 11 es la mujer, no lleva artículo, aunque es posible que el artículo deba ser suplido, quizás no hay mayor problema ahí. La mujer en silencio aprenda, ese es el orden, en silencio, que dice con, pero realmente es la misma palabrita, ¿verdad? La mujer, guné en Jesujía Manzaneto en Pase Jupotague. No hay una conjunción y, aquí esto es muy interesante, no hay una conjunción y que junte estas dos cosas, vamos a comentar un poquito más en cuanto a esto. Lo primero que Pablo dice es que en conjunto con lo anterior, que no se vista de cierta manera, sino que más bien su piedad sea evidente a través de sus buenas obras, ahora habla de que la mujer debe aprender en silencio. La mujer debe aprender. Creo que esto es voz pasiva, el verbo aprender, aprender como un discípulo, aquí esa es la idea, aprender como un discípulo, lo cual ya era algo grande. Y la palabra silencio es una palabra también muy interesante, porque es un vocablo que no es el vocablo que aparece en otras partes lo voy a escribir así tal cual, ya no lo voy a transcribir, pero la palabra en griego es sigao, silencio. Aquí no es sigao, aquí es jesujía. Es muy interesante hacer un pequeño estudio, por ejemplo, este vocablo, el vocablo jesujía, y el verbo jesukatso y el adjetivo jesugios no aparece tantas veces en el Nuevo Testamento. Aparecen en las tres formas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces. El verbo se traduce en Lucas 14, 4, mas ellos callaron y él tomándole les sanó y le despidió. Interesante que en Lucas 23, 56, el mismo verbo, jesikatso, y dice, y vueltas prepararon, todas estas es de la Reina Valera, por si acaso, esta traducción de aquí, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahí está el verbo,
que se relaciona con el sustantivo Jesigia, que aparece en 1 Timoteo. En Hechos 11:18, ahí se traduce callaron. Entonces, hoy día estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado arrepentimiento. En el versículo, en Hechos 21:14, el mismo verbo es, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. En 1 Tesalonicenses 4:11, el mismo verbo, jesihazo, dice que procuréis tener tranquilidad, el mismo verbo. Obviamente no puede significar ahí estar callado. Tampoco en Lucas 23:56 puede significar que estuvieron calladas en el día de reposo. En primera de, perdón, que estoy viendo el verbo, la forma adjetiva aparece en primera de Pedro 3:4, también hablando de la mujer y del atavío externo. Pedro anima a las hermanas que se preocupen del atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el mismo vocablo que aparece, el mismo adjetivo que aparece en 1 Timoteo 2:2, para que vivamos quieta y reposadamente. Si uno mira las formas verbales y las formas adjetivales, se va a dar cuenta que el vocablo no necesariamente indica dejar guardar silencio. Y cuando significa guardar silencio, no siempre significa un silencio permanente. Más bien tiene la idea de hacer una pausa, dejar de insistir en estar hablando o discutiendo, como es el caso, por ejemplo, de Hechos 11:18. Ellos estaban alegando de que Pedro fue a enseñar a la casa de un gentil, pero después que escuchan el relato de Pedro, ellos callan, cambian de opinión, ¿verdad? Callan y en vez de seguir alegando, glorificaron a Dios. La forma sustantival aparece en Hechos 22:2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Otra vez, la forma sustantiva aparece en 2 Tesalonicenses 3:12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, en una forma apacible, una forma tranquila, sin generar escándalo, sin generar problema. Esta es la forma sustantiva que aparece en 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio. Así que el verbo o el vocablo no necesariamente indica no hablar. El verbo o el vocablo apunta más bien hacia a una actitud de pasibilidad o una actitud apacible. Pablo acompaña la frase, ¿verdad? Porque Pablo dice en apacibilidad o en silencio, aprenda, y luego agrega en toda sujeción. Interesante también, esto es un sustantivo, su forma verbal es el conocido verbo hupotazo o hupotazo, pero la forma sustantiva solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 9:13 se traduce obediencia. En Gálatas 2:5, Pablo dice a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, y luego aparece en 1 Timoteo 2:11, sujeción y también sujeción. Pero la palabra sujeción y obediencia va muy de la mano con la idea de tener más bien una actitud receptiva, una actitud receptiva, recepcionar, aceptar algo como una verdad, y por eso la idea entonces de someterse. Muy interesante que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, este vocablo aparece en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. El verbo, no es la forma sustantiva, pero el verbo hupotazo, es el que aparece aquí. Hupotagethi, tukiuyo, guarda silencio. En el versículo
5 del capítulo 62, alma mía, en Dios solamente reposa. Claramente aquí no es estar callado, sino más bien en la idea de sosegadamente y tranquilamente esperar en el Señor. Estos son los dos vocablos que Pablo ocupa. Pablo dice, la mujer aprenda. Y estos dos vocablos lo que hacen es expresar muy bien lo que era la actitud propia del estudiante. El estudiante lo que debe hacer para aprender es estar en silencio y aprender lo que se le está enseñando. Esto era algo propio y característico también de la época, que el estudiante se sometía a la enseñanza de su maestro. La sugerencia aquí entonces es que Pablo no está necesariamente prohibiendo a estas hermanas que están siguiendo esta tendencia, esta moda de una mujer diferente que se sale de los cánones que eran considerados respetables en aquella época y por tanto manteniendo el testimonio o no dando ocasión para hablar, para poder mantener esa vida tranquila y apacible. Pablo probablemente aquí no necesariamente entonces está prohibiendo alguna clase de manifestación audible de las hermanas, sino más bien está diciendo que esta clase de mujeres debe más bien, pues debe entrar o debe estar en una etapa de aprendizaje y someterse humildemente con toda actitud apacible a lo que se está enseñando. En este caso la buena doctrina y no la mala doctrina. El versículo continúa y Pablo dice, digo, porque no permito, aquí la expresión porque, yo no sé por qué la Reina Valera traduce así el vocablo de generalmente, bueno, puede ser traducido como y, puede ser una conjunción, pero la mayoría de las veces de, la palabra de en griego, se traduce pero. ¿Okay? Que la mujer aprenda, algunos piensan que aquí es la esposa, no estoy tan seguro de eso, pero la mujer aprenda, si vuelvo al versículo, ¿verdad? Que la mujer, ¿dónde está? Que la mujer en apacibilidad o tranquilidad o con espíritu apacible aprenda en toda sujeción, con toda sujeción. Y luego vamos al versículo donde Pablo dice, pero enseñar a la mujer no permito o no estoy permitiendo. Y luego viene este negativo ude, que cuando va unido, bueno, la expresión ude tiene varias funciones, o al menos tiene en relación como 3 funciones. Una de ellas es separar 2 cosas, como lo traducen algunos, pero también a veces lo que hace es incrementar o explicar lo que se conoce como una función epexegética, ¿verdad? Tiene una función epexegética, es decir, explica o amplía el significado de lo anterior. Vamos a hablar un poquito de la raíz didasco, que aparece, aquí está, 16 veces aparece en 1 Timoteo. Una palabra muy importante, en 1 Timoteo 1:3, ¿verdad? Para que mandase a alguno a que no enseñen diferente doctrina, esto es una sola palabra, heterodidascaleo. En 1 Timoteo 1:7, queriendo ser nomodidáscolos, doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En 1 Timoteo 1:10 se habla de que la ley es para los fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, mentirosos, etc. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, didaje. El 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Luego nuestro versículo, 1 Timoteo 2:12, el verbo enseñar. 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. Pero el Espíritu, el 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si esto enseña a los hermanos, 1 Timoteo 4:6, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, de la buena
doctrina, enseñanza que has seguido. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña, esta palabra esto significa estas cosas, por tanto tiene que ver con lo que ha dicho anteriormente. Lo mismo el capítulo, el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otro versículo difícil. Los ancianos que gobiernan bien, dice el capítulo 5, versículo 17, sean dignos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Capítulo 6, versículo 1, habla de la doctrina, los que tienen amos creyentes, versículo 2, esto exhorta, esto enseña y exhorta, y luego el capítulo 3, versículo 3, versículo 6, si alguno enseña otra cosa. Estas son todas las vocaciones en las cuales solo en 1 Timoteo aparece la raíz didasco, ¿ya? Ya sea en su forma verbal o adjetiva, sustantiva. Muy importante. Y en la mayoría de los casos, generalmente cuando se ocupa este raíz, se acompaña con el contenido de lo que se está enseñando. No solamente la idea de enseñar, lo que se enfatiza no solamente es el propósito o el acto de enseñar, sino que el contenido o la calidad de esa enseñanza, buena doctrina, otra doctrina, doctores de la ley, doctrina de demonio, estas cosas enseña, etc. No solamente es la palabra por sí, aislada, sino que se enfatiza el contenido de lo que se está enseñando. Y esto es importante, porque es muy posible que cuando Pablo habla aquí de enseñar, acompañado del segundo verbo, permitir, unido por esta conjunción, la conjunción UD, perdón, la que está aquí, no la que marqué antes, sino que está aquí, ¿verdad? No permito, porque enseñar a la mujer, no permito ni ausentein sobre el varón o el varón. Vamos a ver esta palabra en un segundo. Es posible entonces que uno pueda entender que Pablo lo que está haciendo aquí es decir algo como esto, pero no estoy permitiendo a la mujer enseñar, es decir, ejercer dominio, como se traduce el vocablo ausentein, sobre el hombre, sobre el varón. Solamente, bueno, no lo voy a pasar de aquí porque el tiempo va pasando muy rápidamente. Debo llegar a la palabra ejercer dominio, porque esta es probablemente una de las partes más difíciles. Este es el verbo en su forma infinitiva, ausentein, ausentein. Ahora, si yo le digo, ustedes ven la palabra ausentein o ausentein, la palabra que probablemente va a venir a su mente es la palabra auténtico. Y efectivamente esa es la palabra, o de ahí viene la palabra auténtico. Aquí se ocupa el verbo ausenteo, ausenteo, y esta es la forma infinitiva, el verbo, la forma infinitiva, ausentein. Es interesante que la expresión ejercer dominio, bueno, este vocablo, antes de ir para allá, solamente aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento, y me parece que en la Septuaginta no aparece. Creo que en algún libro pseudoepigráfico, ¿no? Lo cual lo hace obviamente difícil. Generalmente cuando Pablo habla de autoridad o ejercer dominio, ocupa el verbo exousiazo o la palabra exousia, ¿verdad? Ustedes lo han visto esa palabra, exousia. En Luke, el verbo exousiazo, que aparece solamente 4 veces, dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. En 1 Corintios 6:12, Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen, yo no me dejaré dominar de ninguna. En 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad, autoridad, o no puede ejercer autoridad, esa es la idea, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene autoridad, no puede ejercer autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. Cuando Pablo habla de ejercer autoridad, generalmente ocupa el vocablo exousia. La forma sustantiva, o sea, el verbo exousiazo, y la forma sustantiva es el vocablo exousia. Interesante, por ejemplo, en 1 Corintios 11:10 dice: por tanto,
le es necesario a la mujer tener exusía. La Reina Valera dice señal de autoridad. Curiosamente, la palabra señal no está en el original. Es un agregado. Los traductores la agregan porque aparentemente falta algo, pero una traducción literal de 1 Corintios 11:10 dice porque la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza o sobre su propia cabeza por causa de los ángeles. O eso es un ejemplo solamente, ¿verdad? Cuando Pablo habla de autoridad, de ejercer autoridad o dominio o potestad, generalmente ocupa el vocablo o la raíz exousiazo o la palabra exusía. El vocablo ausentein o ausenteo tiene la dificultad de que tiene un rango semántico bastante importante también. Aparece en varias ocasiones en literatura griega fuera de la Biblia, pero básicamente sus significados son estos 4. Ausenteo puede significar comenzar algo o ser el originador de algo, primeramente responsable por una condición o acción, incluso se asocia con asesinato. Se ocupa en un contexto donde a gente se le ocupa de ser el ausente o el autor. La palabra autor, la palabra auténtico. ¿Verdad? Algo es auténtico, ¿verdad? Si algo es auténtico, entonces tiene autoridad, ¿verdad? Es legítimo. También puede significar gobernar, dominar. También puede significar usurpar poder o derechos de otro. Reclamar pertenencia, soberanía o autoría. Esos son algunos de los significados básicos. Hay otras también, hay otros matices de este vocablo. El vocablo ausenteo es un vocablo interesante porque llegó a ser usado, incluso en literatura cristiana primitiva, se llegó a hablar de Dios de esta manera, como el autor o el originador de la vida. También este vocablo se asociaba con esto, con la idea de ser el originador. ¿Cómo traducirlo aquí? Bueno, hay varias maneras y hay varias alternativas. Una de ellas podría ser que Pablo dice, no permito al hombre enseñar. Es decir, de usurpar dominio. Y aquí probablemente, si el segundo verbo, ausentei en este caso, que es el verbo ausenteo, cualifica al primero, que es el verbo didaskein, enseñar, probablemente ausenteo está calificando la clase de enseñanza. Por tanto, lo que Pablo estaría criticando aquí no es tanto que una mujer enseñe, sino lo que está enseñando y lo que está provocando. Esto es ciertamente una alternativa posible, una manera de entender el texto. ¿Cómo calza esto dentro del contexto de lo que Pablo está tratando? Bueno, calza con la idea de que las mujeres están ocupando un lugar fuera de lo que se esperaba en una cultura que todavía buscaba en una mujer que proclamara honorabilidad, castidad y todo eso, todas esas virtudes. Y sin duda que la posición que la mujer estaba aquí tomando era una posición que usurpaba, que atentaba contra lo que sería la honorabilidad de la familia o en este caso posiblemente del matrimonio. Pablo repite la idea aquí, sino estar en silencio, estar en una actitud apacible, en esujía. Otra posibilidad de entender el verbo ausenteo es que el verbo se asocie con la idea de originalidad. Vamos a ver, cuando veamos el pasaje de Adán y Eva, porque no lo vamos a ver hoy día, había muchas historias circulando que se asocian con la idea que ya hemos visto de mitos, ¿verdad? Y genealogías interminables. Muchas de esas historias tenían que ver con el origen, con Adán y Eva. Incluso una de las doctrinas heréticas propias del gnosticismo era que la mujer y no el hombre era la originadora de la vida. Bueno, Dios es el originador de la vida, pero en otras palabras que Adán venía de Eva y no Eva de Adán. Y esta era una de las
cosas que se enseñaban o circulaban en estos días. Bueno, ¿cómo uno ha de entender un pasaje tan difícil como este, verdad? Como decía al principio, muchas veces se ha entendido este pasaje como la manera de decir que las hermanas en la iglesia local no pueden tener ninguna clase de participación audible. Yo he estado en muchas reuniones, en conferencias, en estudios bíblicos, donde se dice que por favor las hermanas escriban su pregunta en un papelito y que se la pasen a algún hermano para que la lea, porque la mujer no puede hablar, la mujer no puede hacer ninguna clase de comentario audible. Y el pasaje que se ocupa para justificar esta clase de acción es justamente 1 Timoteo 1, 11 y 12. Pero como hemos visto hoy día, el versículo no necesariamente apunta en esa dirección. Primero apunta a una situación local y puntual que está pasando en Éfeso con un grupo de mujeres que está, por lo que se deduce de la manera en que se están vistiendo, están reclamando una posición diferente que va en contra de la honorabilidad que una familia cristiana debía promover en aquellos días. Entre paréntesis, cuando Pablo habla de someterse uno a otro, de la idea de someterse, es muy diferente a la idea de lo que la cultura de aquella época podía hablar. Él habla en otra parte de someterse unos a otros, y eso incluye, ¿verdad?, esposo y esposa, a someterse unos a otros. Es una nueva relación, es la nueva realidad de la existencia de la iglesia. Como decía hace un momento atrás, la iglesia es una nueva creación, y en ese sentido desafía todos los cánones y maneras de entender la existencia en la sociedad en aquella época. Pero al mismo tiempo Pablo estaba preocupado de que la iglesia no se convirtiera en foco de comentarios o de juicios innecesarios que podrían dañar a la congregación. La pregunta que obviamente uno se está haciendo es, bueno, entonces las hermanas pueden o no pueden tener participación audible en una iglesia local. Hace muchos años atrás, allá en el año 2000, si algún hermano en Concepción se acuerdan, a lo mejor, cuando tuve esa oportunidad de hacer un viaje a Europa, tuve la oportunidad de conocer a varios hermanos de otras asambleas, y tuve una asamblea de una línea un poco diferente a la nuestra, a lo mejor, pero una asamblea de hermanos en Austria, y lo que me llamó la atención el domingo en la mañana fue las hermanas pidiendo himnos y orando. Eso obviamente me escandalizó en ese momento, y le pregunté al misionero qué es lo que estaba pasando. Y él me citó 1 Timoteo 2, dice que las hermanas no puedan orar, solamente que no puedan enseñar. Bueno, claramente Pablo está prohibiendo a las hermanas enseñar, pero la enseñanza probablemente tiene que ver ahí con el contenido de lo que se enseña. O también alguno podría entenderlo como definitivamente a no enseñar. En Apocalipsis se habla de una mujer que está enseñando, Jezabel, y que enseña a los siervos del Señor a fornicar. Interesantemente, lo que el Señor condena no es el acto de por sí de enseñar, sino el contenido de lo que está enseñando. Mi posición hoy día, o lo que yo veo por otros pasajes, o lo que uno debería hacer, más importante que lo que yo piense, es cotejar los pasajes que uno encuentra en otras partes de la Escritura y ver cómo es, primero, si hay hermanas que participen audiblemente, en primer lugar. Segundo, si hay hermanas que tengan alguna clase de participación en la enseñanza, ya sea pública o privada. Quizá el otro pasaje que uno tiene que leer es 1 Timoteo 14, donde Pablo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aunque el pasaje habla claramente y está dentro de un contexto donde Pablo insta a algunos miembros de la iglesia a callar. Y eso incluye incluso a personas que están ejerciendo mal su don y dice que se callen, ¿verdad? Si no hay intérprete, que se calle. O que no juzguen todo al mismo tiempo, que se calle alguno. En ese contexto también hay idea de callar. No tengo tiempo de ver este pasaje aquí, pero este es el pasaje, es verdad, que comúnmente se ocupa también. Pero eso hay que cotejarlo con otros pasajes. Justamente en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque la misma es que si se hubiese rapado.
uno lee el pasaje en 1 Corintios 11 y uno puede entender claramente que Pablo lo que está alegando aquí es que la hermana debe orar y debe profetizar con la cabeza cubierta. Y el contexto es la iglesia local. ¿Cómo uno compara 1 Corintios 11 con 1 Corintios 14 o 1 Timoteo? Quizás uno de los pasajes que es muy decidor en estos términos es lo que aparece, bueno, antes de ir a ese pasaje, es muy llamativo el ejemplo de Priscila y de Aquila, cuando ellos toman, ¿verdad? A Apolos, justamente Apolo llega a Éfeso, es en Éfeso donde ocurre esto, y él predicaba muy bien, todo muy bien, pero había que corregirle algunas cositas, y es muy llamativo que el versículo 26 de Hechos 18 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más específicamente o exactamente el camino. Hay varias cosas interesantes que decir aquí. Hay varias copias de este pasaje, manuscritos griegos más tardíos, ¿ya? Que lo que tenemos aquí, pero que se consideran al momento de evaluar el texto crítico, que cambian el orden y ponen a Aquila primero. La razón es muy sencilla. En el mundo antiguo se ponía siempre al esposo primero y después a la mujer. El que iba primero es el que tenía mayor prominencia. Interesantemente, Lucas pone primero a Priscila y luego a Aquila. Y así es como aparecen en varias oportunidades más. Lo otro interesante es que el texto griego habla en plural, ambos le expusieron. Claramente Priscila tiene un rol en ayudar a Apolos a corregir su teología. Y lo sorprendente es que Apolos es de Alejandría. Usted sabe lo que era Alejandría. Alejandría era la cuna, el centro, uno de los centros intelectuales más importantes del mundo en aquella época. Era el centro del entrenamiento de la filosofía y de la retórica. De ahí venía Apolos. Y él, de buena gana, escucha a una mujer enseñándole. Pero quizá uno de los pasajes para mí más importantes de la Biblia en cuanto a este tema está en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo desciende y están los hermanos y hermanas hablando en lenguas, uno no podría pensar que son solo los hermanos. Cuando Pedro habla en el capítulo 2, versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Una de las cosas que Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? Esta es una nueva era, inaugurada por la venida del Espíritu. Dios ya lo dijo por medio del profeta Joel. Y una de las cosas que Joel dice es que los siervos y siervas del Señor profetizarán. Felipe el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Hace muchos años atrás escuché a alguien decir que seguramente lo hacían en la escuela dominical, algo que ni existía en aquella época, ¿verdad? Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? ¿Cuál es la idea allí? Bueno, la mala enseñanza ha influido tanto a hermanos como a hermanas. Todavía no terminamos con las hermanas, todavía viene el pasaje de Adán y Eva y esto de engendrar hijos, no hemos terminado todavía. Pero claramente el problema, las hermanas tienen una mayor presencia allí. Vimos la semana pasada los pasajes que se asocian con la manera en que se distribuía o se expandía la mala enseñanza. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es posible que algunas de estas hermanas estaban enseñando, el contenido de lo que estaban enseñando estaba yendo directamente en contra del orden y de lo que correspondía a una familia en este caso, porque claramente serían mujeres más bien casadas lo que hacían esto y de una mejor posición económica. Obviamente nosotros no estamos acostumbrados quizás, a escuchar esto, quizás alguien es por primera vez que escucha esto y quizás alguien está con dolor de estómago en este momento. Pero esto es lo que yo veo en el texto.
usando las mismas herramientas que siempre ocupo para cualquier estudio, ya sea sofonía, o sea romano, o sea Génesis, siempre voy a usar las mismas herramientas. Y obviamente eso probablemente nos lleve a reflexionar y repensar quizás algunas cosas. Me parece, por lo menos, que la participación audible de las hermanas debería ser algo más evidente. A lo mejor no en la enseñanza, pero quizá en otras áreas también. En otras áreas sí. No hay razón para que así no sea, de acuerdo a lo que uno ve en el Nuevo Testamento. Y me parece que han sido textos que históricamente se han mal utilizado, y pues, como típico error que vemos comúnmente, son textos que se sacan de su contexto sin analizar todo lo que está pasando allí. Pero lo más importante de todo, lo que Pablo tiene en mente, hermanos, es que justamente la iglesia pueda tener tranquilidad y que no haya divisiones y que no haya discusiones innecesarias, que acarrean disputa, como dice el capítulo 1, ¿verdad? Que acarrean disputa más bien que edificación del pueblo de Dios. Realmente si las hermanas tuvieran que estar en silencio, aunque la palabra Jesugia que aparece ahí no indica necesariamente eso, sino más bien una actitud una actitud apacible. Si el texto realmente quisiera decir absoluto silencio y no decir nada, pero absolutamente nada, entonces las hermanas no deberían cantar. Porque están adorando a Dios, de manera audible, ¿o no? Cantando. Y decir amén y no decir amén. Yo sé en algunas partes las hermanas no dicen amén. No dicen amén, porque es todo silencio. Y muchas veces en Concepción, predicando yo del púlpito, me acuerdo muy bien leyendo de los labios de las hermanas, cuando yo hacía una pregunta, y me movían la boca para no hablar, porque estaba en silencio. No creo que eso es lo que el texto indica. Pero bueno, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, y no necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, y no necesariamente tiene que hacer ningún cambio. No estoy, no estoy abogando por eso, simplemente estoy tratando de explicar el texto de la mejor forma posible. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, que podamos tener un espíritu apacible eh, eh, a la enseñanza de la Escritura. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que tú eres un Dios que nos ha puesto en libertad, pero una libertad que tiene que ser usada con piedad, no una libertad que acarree disputas o acarree discusiones o acarree o provoque una clase de testimonio que al final termina afectando la belleza y la profundidad de la sana doctrina. Reconocemos que hay muchas cosas que no sabemos y reconocemos que también podemos cometer equivocaciones. Ayúdanos a tener una mente y un corazón dispuesto y también a poder tener claridad, mayor claridad en cuanto a lo que tú esperas tanto de tus hijos como tus hijas. Te damos las gracias y encomendamos a ti esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén.